Con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a otra edición de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro invitado hoy es Rafael Berguán, superintendente de bancos e instituciones financieras, un hombre que ha estado en sus 2 años al mando en la cresta de la ola de los cambios regulatorios que ha venido al sector financiero y también ha tenido un rol importante en algunos de los cambios normativos de lo que ha sido un año o un gobierno que se le reconoce que ha tenido un rol bastante agresivo en fiscalizar y proteger los derechos de los consumidores. Rafael, gracias por venir. ¿No? Gracias por la invitación. Hay muchos temas, pero yo quiero empezar el tema que está más candente y que estamos pasando, ¿no? La crisis de SMU y cómo eso ha afectado o no ha afectado al sistema financiero y específicamente a Corbanca. Cuando estalló la crisis, el mercado dijo una cosa y las autoridades dijeron otra, pero pasados ya 3 meses, desde julio, cuando se supo de esta triangulación a través de estos fondos de inversión privada, los bonos de Corbanca y los bonos de SMU han caído bastante, se han recuperado un poco, pero sigue muy bajo. Las acciones de Corbanca fueron castigadas, también se han recuperado y ha habido un cambio de normativa, ¿no? ¿Cuál fue el impacto desde el punto de vista de ustedes de esta crisis y qué se ha aprendido? Bueno, en general las regulaciones en el mercado financiero, y tú planteabas recién en la introducción que nos ha tocado vivir un periodo en el que ha habido hartos cambios. Son cambios que no solo están ocurriendo en Chile, están ocurriendo en el mundo completo. Muchos de ellos son resultado de la crisis del 2008 y del cuestionamiento que existe en el mundo regulatorio relacionado con el mercado financiero con respecto a la normativa, ¿no es cierto?, vigente hasta ese momento. Chile no es una excepción y uno de esos grandes temas tiene que ver además con lo que hemos visto en los últimos meses y en los últimos semestres en Europa, en Wall Street, en Chile, relacionado con una exigencia, si tú quieres, de la gente, ¿no es cierto?, de mayor claridad, mayor transparencia y un trato más igualitario desde las empresas. El mercado financiero es parte de eso. Y en ese contexto nos ha tocado a nosotros efectivamente ser parte de varios análisis que han llevado a algunos cambios regulatorios. Ahora, en particular, y el episodio que tú mencionas de Corbanca y su relación a través de su controlador con empresas, ¿no es cierto?, del grupo económico, en particular SMU, que han tenido problemas bastante complicados por lo que hemos visto en el mercado de los últimos meses, esa relación ha generado un cuestionamiento del mercado que es natural y ha generado, yo creo, un desafío también para no solo los analistas, pero también para los reguladores, en términos de que, dada la crisis que ha ocurrido en SMU y el eventual contagio que puede generar en otras empresas del grupo, particularmente en un banco que a su vez depende crucialmente de la confianza, ha obligado al mercado a tratar de analizar de otra manera los datos y al mismo tiempo ha obligado al regulador a preguntarse si la normativa relacionada con la exposición de bancos, en este caso, con empresas o personas relacionadas a través del grupo económico, es o no es la más adecuada para la realidad que vive el mercado financiero actual chileno. Y el resultado de esta crisis, y por eso pensaba yo lo que pasó en el 2008, las crisis generan oportunidades, como dicen, ¿no es cierto?, en Oriente. Claro. En este caso, esto es particularmente cierto en el mercado financiero, en este caso, como resultado de la crisis SMU, en la Superintendencia de Bancos hemos hecho una revisión de nuestra normativa que tenía ya, la verdad, más de 20 años, que se conoce como el capítulo 12.4 de exposición con relacionados o con vinculados, se dice la normativa, y hemos hecho una modificación que hemos puesto en consulta, porque está pensada como resultado, si tú quieres, del episodio que vivimos en los últimos meses. Claro. Si bien era algo que estábamos revisando en una agenda muy amplia que tenía la superintendencia hace tiempo, yo lo había conversado incluso con gente de demostradoras antes de esa crisis, pero la verdad que está pensado para lo que ocurra en el futuro, para eventuales futuras crisis. Y en ese contexto hemos puesto en consulta una modificación normativa al 12.4 que contempla fundamentalmente 2 cosas: más información para tener más claridad como regulador con respecto a las operaciones y 2,
presunciones con respecto a qué se entiende por relacionado en transacciones donde los recursos se utilizan para fines en empresas relacionadas con el grupo económico asociado al banco. Hemos puesto esta normativa que hemos modificado en consulta, vence el día 11 de octubre el periodo para comentarios, y una vez que estos comentarios sean recibidos, no son vinculantes, pero los incorporaremos en la medida que los consideremos atingentes para poder terminar de perfeccionar esta normativa que debería estar vigente en aproximadamente un mes más. Tú eres parte del Comité de Estabilidad Financiera, y si lo entiendo bien, del Consejo de Estabilidad Financiera. Que es otro de los resultados, del cambio regulatorio de la crisis del 2008. Efectivamente. Y en general, por lo que entiendo yo, todas las veces que los temas que ha tratado el Consejo han sido siempre temas macro. Por lo que entiendo yo, tú ves más, fue la primera vez que un caso puntual de una empresa privada y sus posibles efectos en las exteriores del sistema financiero fue abarcada. ¿Cómo funcionó? Yo sé que son algunas reservadas, las actas están ahí, pero ¿cómo funcionó? ¿Funcionó bien como tenía que haber estado el Consejo en relación a lo que se puedo hacer discutió? dos comentarios. Sí. Efectivamente, en una de las actas, en dos actas se ha mencionado la discusión que hemos tenido relacionada con esto y cómo esto estaba o no afectando al banco. Pero también es cierto que esto se da en un contexto en el que nosotros desde hace ya aproximadamente un año venimos en el Consejo de Estabilidad Financiera, que a su vez se coordina con el Comité de Superintendentes, que viene en el 2001, bastante anterior, en el que participa la Superintendencia de Valores, de Pensiones y de Bancos. Veníamos trabajando en ese lugar ya un análisis de distintos grupos económicos en Chile. Ya, perfecto. Y en ese contexto habíamos generado evaluaciones de grupos donde había una parte financiera, una parte real, ¿cierto? Y locales o internacionales, y luego presentábamos los resultados de ese análisis de grupos económicos al Consejo de Estabilidad Financiera. Por tanto, estos temas en cierta forma se habían conversado. Es cierto que la evaluación de un grupo económico en el contexto de una crisis dentro de una empresa importante de un grupo no había ocurrido durante este periodo en el que a mí me ha tocado estar en el Consejo. El Consejo debe tener los 2 años de existencia. 2 años tiene. Parte por ahí por el 2010 aproximadamente. Sí. Es el paralelo de lo que es el Financial Stability Board en Estados Unidos, que también surge después del 2008. En él participan el ministro de Hacienda, que lo preside, el presidente del Banco Central y los 3 superintendentes relacionados con el tema económico, que son valores, pensiones y bancos. Vimos este tema, lo discutimos. Nosotros como superintendencia presentamos la información. Es una instancia de coordinación que a esta altura del partido es clave. Yo creo que la gran enseñanza de la crisis del 2008 tiene que ver con la necesidad de que las distintas autoridades económicas se coordinen, trabajen en conjunto la información que tienen y tengan una mirada que hoy día se conoce como macro prudencial, preventiva, adelantándose a los hechos, pero a nivel agregada, porque problemas en un sector pueden terminar contaminando otro. Ya, y corto, ¿sí o no? Yo lo he dicho en público, ¿no? Habiendo analizado ya y las medidas, quedan tranquilos de que el problema se está solucionando y la estabilidad del sistema financiero no se vio amenazada y no se ven problemas mayores de los que ya se han develado al público. Mira, te quiero hacer un comentario que yo creo que es muy importante. La verdad que efectivamente nosotros estamos tranquilos, si bien seguimos monitoreando diariamente y coordinadamente con el Banco Central, con Hacienda y a través del Consejo de Estabilidad Financiera lo que ocurre en el grupo en general, donde la SDS tiene un rol importante que jugar ahí, y en el banco en particular, diariamente. Ahora, dicho eso, este es un bonito ejemplo de cómo el mercado financiero, cuando tiene problemas de confianza, enfrenta una situación de fragilidad que puede terminar generando eventualmente incluso un problema, aun cuando, si tú quieres, las razones originales no eran necesariamente tan relevantes desde un punto de vista económico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que aquí, efectivamente, en los últimos meses se puso en cuestionamiento de parte del mercado el impacto que esto iba a tener en el banco. Y eso se da en un contexto en el cual las cifras que tenemos nosotros, las autoridades y que tiene el mercado, mostraban que los recursos involucrados y que relacionaban al banco con SMU, a través, por ejemplo, del Fondo de Inversión Privado Sinergia, esos recursos, cuando uno los comparaba con las colocaciones del banco, con el patrimonio efectivo del banco, con las utilidades del banco en un año eran inmateriales. Son del orden de 150 millones de dólares en un banco que gana 300 millones al año y que tiene colocaciones por 20.000. Siendo inmateriales esos recursos, sin embargo, generaron un nivel de incerteza en el mercado. Porque no se sabía el apalancamiento de los controladores. Abrieron preguntas, generaron cuestionamientos y demuestra que, primero, el mercado no funciona siempre de manera perfecta y la información no fluye con la facilidad que uno cree que puede fluir. Y dos, que el mercado financiero está siempre muy expuesto a estas crisis de confianza. Y esto no hace más que ratificar la necesidad de tener una regulación que esté permanentemente adecuándose a los cambios del mercado, que avanza con rapidez, a los cambios tecnológicos y que sea suficientemente estricta
para darle la confianza necesaria al mercado para que esta cosa funcione razonablemente bien hacia adelante. Estoy tranquilo hoy día, pero reconozco que ha sido un periodo en que hemos estado bastante ocupados y hasta cierto punto también preocupados, pero en el que yo creo que se han ido tomando las medidas tanto en el banco como en el mundo regulador que permiten darle confianza al mercado para que esto sea superado ya definitivamente en el corto plazo. Hablando ahora, cambiamos el otro tema también que te ha puesto en el centro, en el ojo del huracán, que fue la relación con los bancos, el retail financiero, el cambio normativo, el famoso cambio normativo a circular 40, a circular 40 que hizo, 17, que Jorge Aguad te sacara de su lista de tarjetas de Navidad. Pero, no, hablando del tema, ¿cómo está ese tema? ¿Se está llegando a un acuerdo de cómo va a ser la mejor forma de la relación de los bancos con los clientes? ¿Dónde estamos? Ahí hay dos grandes temas y sí. voy a hacer cargo del primero, si tú quieres después hablamos del segundo, te lo menciono. El primero tiene que ver con la regulación de un sector importante en el mundo del crédito no bancario, el retail financiero. Exacto. El segundo tema, muy relacionado que ha sido con una cosa única. El retail financiero ha sido, desde que explotó la Polar, ha sido también un tema que ha tenido grandes implicancias políticas, además. Una vez más, una crisis, claro. 2011 fue la Polar. 2011 la Polar, 2010 y 2011. Sí. Efectivamente, junio del 2011 por ahí, lleva a cambios regulatorios que se implementaron por parte del Banco Central y nuestro en los últimos meses para tratar de mejorar eso, la institucionalidad financiera. Dicho eso, esa es una de las patas muy importantes y a la que me voy a referir en 2 segundos. Pero hay otra que la menciono que tiene mucho que ver con esto, que es también el rol que está jugando, en este caso, la agencia o la institución preocupada de la protección del consumidor. Y cómo la protección del consumidor, la agenda consumidor, como la conocen en otras partes, que tiene que ver con inclusión financiera, tiene que ver con educación financiera y tiene que ver con protección del consumidor, cómo esa agenda de alguna manera se ha ido metiendo en la discusión regulatoria mundial y ha obligado a una coordinación entre distintas autoridades que tienen mandatos a veces distintos, claro. que no tienen por qué ser los mismos en ninguna parte del mundo. Y es una discusión en Inglaterra, en Estados Unidos y en Chile. Entonces, que es el tema CERNEC financiero y protección al consumidor. Pero déjame hablar en 2 segundos de lo primero. Aquí lo que hay es efectivamente una situación complicada con la Polar, una crisis. El 2011, como tú muy bien decías, y se pone en discusión, se pone sobre la mesa la regulación relacionada con las tarjetas de crédito no bancarias, el retail financiero. Esta es una regulación que viene del año 2006 y que a su vez había sido analizada desde otras instituciones como de una manera distinta como la entendían en particular la superintendencia. Absolutamente, claro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Aquí lo que ocurre es que el Banco Central, que es el que regula la cadena de pago, porque cuando tú emites una tarjeta de crédito tiene que ser como banco, efectivamente. asumes un compromiso con un negocio que recibe la tarjeta. Y que tienen que hacer el flujo. Y el banco lo que hace es velar porque la empresa que emite la tarjeta le pague a ese negocio que la recibió para garantizar que el negocio tenga la confianza que la claro. No es el cliente el que está. Bueno, dicho eso, esta regulación que se conoce como 3J1 en el Banco Central, que es una norma, esa obliga a o delega en la superintendencia de bancos la responsabilidad de fiscalizar esa regulación. O sea, el que regula el Banco Central es el que fiscaliza la super de banco. Claro. En la fiscalización nosotros emitimos norma administrativa, eso no es legal, norma administrativa, a través de la cual le decimos a la institución cómo la vamos a supervisar. Bueno, esta fue reestudiada por el Banco Central coordinadamente con nosotros después de la Polar y surgió una modificación al 3J1 que fue anunciado hace 4 o 5 meses atrás, claro. Y nosotros tuvimos entonces consecuentemente que sacar una nueva circular, que es el vehículo a través del cual le hicimos al regulado cómo lo vamos a supervisar. Y ahí fue donde te hiciste amigo. Esa era la circular 17 del año 2006, se modificó por la 40, es correlativo. Sí. ¿Y qué es lo que cambia? Cambian 2 cosas. Cambia, primero, con esta circular 40, nosotros lo que hacemos ahora es que decimos que vamos a hacer una supervisión in situ, es decir, vamos a ir a cada uno de estos emisores de crédito no bancario y vamos a revisar lo que están haciendo. Ya no vamos a depender solamente de una opinión externa, de un experto externo. Por tanto, una supervisión más intensa. Y segundo, va a contemplar además la exigencia de capital y liquidez que de alguna manera apunten a garantizar la solvencia de esas instituciones más estricta que la que teníamos antes. Ahora, esto, ¿por qué ha generado alguna discusión? Y de hecho, ahí la pelea es otra. Tú me estás hablando de la pelea con la Asociación de Bancos y Jorge Aguad, que tiene más que ver con el CERNEC financiero y el consentimiento. Pero están relacionadas, porque al mismo tiempo va de cómo se las... Bueno, sí, dale. Pero aquí te planteo una segunda pelea, que es la que estamos involucrados hoy día. Sí. El retail financiero, el gremio, la Asociación de Empresas Emisoras de Crédito No Bancario, y algunas empresas del mercado, en particular Falabella, y 2 más, lo que decidieron fue poner un recurso de protección contra el superintendente. Diciendo que ustedes no tenían la autoridad para hacerlo. Porque nosotros en la circular 40 nosotros les dijimos que vamos a hacer supervisión in situ
y pedir más capital y liquidez, pero además porque para poder hacer la evaluación, nosotros no estamos 24 horas al día, 7 días a la semana en cada una de estas empresas, sino que parte de la pega se hace extra situ desde la superintendencia. Necesitamos información que nos permita tener un diagnóstico. Y ellos dicen que esta información es privada, que no deberían compartirla. Esa información nosotros la necesitamos individual con RUT y ellos objetan eso y por lo tanto fueron un recurso de protección y nosotros lo que hemos hecho, y te hago un solo comentario que es bonito y creo que es importante porque es un hito. Nosotros lo que hacemos es que presentamos a la Corte de Apelación, donde se presenta esto, un informe explicando por qué solicitamos esta información y por qué la necesitamos para fines de supervisión exclusiva y por qué está sujeta a protección de datos personales, etcétera, solo para nosotros. Pero además, en los últimos días, se ha hecho parte, por primera vez en el mundo financiero, de este informe que hemos presentado para discutir el recurso de protección del retail, la CONADEPUS. Y por lo tanto hoy día lo que hay es un informe entregado y acogido por la Corte, es la sala 6 de la Corte de Apelaciones, de la Superintendencia de Banco, haciéndose parte además del CONADEPUS, planteando el apoyo a lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que, mira, más allá de que a veces estamos de acuerdo en cosas, otras veces no, hay un hito institucional que permite seguir avanzando y pensar que la institucionalidad financiera chilena está mejorando. Desde un corto, porque quiero tocar el tema regulatorio, Basilea, que te había hablado antes, ¿te parece que, porque con la excepción de Falabella y uno más, todos los retailers son bancos que venden ropa? O sea, si uno ve los estados financieros, 3-4 años seguidos, y Falabella también un porcentaje bastante, digo que el 84% viene de su recurso financiero, pero ITE, Cencosud, ABCDIN, bueno, La Polar, Ripley, su negocio financiero es entre el 80 y el 90 y en algunos casos hasta el 99% su EBITDA. Son realmente bancos que venden ropa. ¿Está realmente el sistema, incluyendo los cambios que tú has mencionado, no preparado para regular esto? Porque mucha plata que se está moviendo. Con una cifra que yo lo encuentro impresionante. El año 98, esto es aproximado, pero al primer decimal, no al segundo. Es una mirada macro, no micro. El año 98, cerca del 94% del crédito de consumo tenía su origen en la banca. 24%. Sí. ¿Cuántos hoy día? 58, 57%. Es decir, hay más de un 40% del crédito de consumo, que a su vez es clave para tratar de entender cuando se están incubando crisis económicas. Claro, crédito de consumo claro. Y precio real estate. Claro. Estas dos variables. Bueno, más de 40% de esa información se genera en un mundo no bancario. Estas instituciones que yo creo que han cumplido un rol muy importante para seguir promoviendo la inclusión financiera en Chile, en algunos casos con tasas más competitivas que la banca y llegando a ciertos segmentos de la población que no estaban en los hechos con acceso al crédito. Este mundo que ha jugado ese rol tan importante tiene a su vez hoy día una parte también relevante en la eventual fuente de crisis económica futura. Y por lo tanto tiene un lado positivo que tiene un lado de riesgo, y ese lado de riesgo requiere regulación como lo requiere la banca. Son distintos los bancos porque no captan depósitos, claro, pero requieren regulación en Chile y en Estados Unidos, y así está ocurriendo. Y por lo tanto aquí han pasado dos cosas en Chile que yo creo que permiten que esta institucionalidad se vea más, si tú quieres, más fortalecida, habiendo aparecido este sector de manera tan relevante en el mercado. Primero es el perfeccionamiento, que todavía tiene espacio para seguir avanzando, de la institucionalidad protectora a los consumidores, sí, con el SENAC financiero. Algunos piensan que estamos a mitad de camino, pero ha sido un gran avance, Ley 20555, sí, que parte en marzo del año 2012. Y lo segundo, con la modificación regulatoria que hizo el Banco Central y que implica esta circular 40, que va a permitir una supervisión in situ e información que nos va a permitir como autoridad conocer ciertas variables que hasta hoy día no estábamos conociendo con la frecuencia que va a tener ahora. Así que yo creo que salimos fortalecidos, pero el desafío sigue siendo grande porque hay en Chile, por ejemplo, y con esto cierro este punto, hay todavía un desafío en términos de una normativa de supervisión consolidada. Aquí estamos de alguna manera avanzando por partes, pero todavía falta en Chile tener una supervisión consolidada que incorpore lo que decíamos al principio, la mirada al grupo económico completo y la mirada a los distintos actores financieros, no solo de manera parcial los bancos por un lado o los emisores de títulos de, ¿no es cierto?, oferta pública por otro, etcétera. Bueno, última pregunta, está quedando poco tiempo, pero quería tocarla. El tema de la estabilidad general y el nivel de capital de la banca chilena. Se le hacen críticas que estamos muy lentos en adaptarnos a Basilea III, que es la norma global que se adoptó después de la última crisis. Chile todavía está en Basilea I. Estamos conversando contigo que el problema acá es que la Ley General de Bancos que viene, tú me dijiste el año 97, lo tiene la ley y la legislación que tiene que ser Basilea I. ¿Cómo viene eso y cómo se está? ¿Es necesario? ¿Hay algún mecanismo de hacerlo que no implique todo de ir al Congreso o se tiene que cambiar la ley para que nos adaptemos a Basilea III? De facto, los bancos hoy día tienen un nivel de capitalización alto en Chile, el orden de 14%
lo que se conoce como patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo de crédito. Claro. 14%. La ley en Chile, sin embargo, y esto viene del año 97, como tú decías, que fue la última gran reforma de la Ley General de Banco. La anterior había sido el 86 para responder a la crisis del 82. La del 97, la del 86 se hace cargo de la crisis del 82, la del 97, lo que hace 11 años después, es avanzar hacia Basilea I, que era, si tú quieres, la frontera regulatoria para bancos en aquel entonces, mediados de los 90. Desde el 97 hemos tenido la crisis. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre en ese momento? Se decide, en Chile, desde la autoridad, se decide que la exigencia de Basilea I esté en la Ley General de Banco. Con eso se le da estabilidad, pero al mismo tiempo le se quita le pone flexibilidad. una rigidez, porque cuando tú quieres hacer una modificación a Basilea, como ha ocurrido en los últimos 14, 15 años con todos los avances financieros que han ocurrido, tienes que de alguna manera hacer una modificación legal, lo que implica un proceso natural a través del Congreso, etc. Bueno, esta ley del 97, ¿qué pasó después? Crisis asiática, 98-99, la principal crisis de los últimos 100 años financiera, supuestamente 2008 subprime, Basilea II 2004, Basilea III 2010. Más allá de si yo estoy de acuerdo con cada aspecto de Basilea II, Basilea III, Chile hoy día está en Basilea I, está bastante lejos de este límite. De jure, en la norma, en la ley. Nosotros, de facto, cuando entramos a un banco, lo evaluamos por cosas de Basilea III, pero lo evaluamos en términos de su gestión de riesgo. No tenemos la capacidad normativa de exigir capital asociado a aspectos de Basilea III. Y por lo tanto lo que hay que hacer es una modificación a la Ley General de Banco, y es la única manera de hacerlo, que permite avanzar en esa dirección, y es la propuesta que ha hecho la Superintendencia de Bancos, se coordinó con el Banco Central y con Hacienda, se le presentó a la Presidencia, y es uno de los proyectos que hoy día está siendo evaluado por el Ejecutivo, que yo creo que espero que entre al Congreso pronto para que pueda terminar de ser desarrollado entre el próximo año. Bueno, hay un montón de temas más, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer un programa 2. Sí, podríamos hacer un programa 2. Bueno, muchas gracias, Rafael. Bueno, este ha sido otro capítulo de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nuestro invitado, superintendente de bancos e instituciones financieras, Rafael Berguán. Muchas gracias por venir. Y síganos por Twitter, por Facebook. Gracias por sintonizar. Gracias.